Hola y bienvenido de nuevo a Ventana Serena. Prepárate para ponerte cómodo, ajustar tu almohada y dejar que tu mente se desconecte por completo. Esta noche nos adentraremos en 55 misterios sin resolver que han intrigado a la humanidad durante décadas. Pero descarta los alienígenas, los fantasmas y las conspiraciones sobrenaturales. Vamos a analizar cada uno de estos enigmas desde la perspectiva más aburrida, técnica, estadística y lógica posible. Verás cómo, al quitarles el sensacionalismo de la televisión, las historias más espeluznantes del mundo se convierten en simples eventos climáticos, fallos de logística marítima o decisiones administrativas bastante mediocres. Cierra los ojos, respira despacio y deja que el aburrimiento científico te lleve directamente a un sueño reparador. 1. El Triángulo de las Bermudas y la supuesta desaparición masiva de barcos y aviones. Durante la segunda mitad del siglo XX, la cultura popular convirtió una vasta franja de océano entre Miami, Bermudas y Puerto Rico en un vórtice sobrenatural engulle barcos. Sin embargo, cuando los estadísticos de la aseguradora Lloyd's de Londres y la Guardia Costera de los Estados Unidos analizaron los registros de navegación de la zona, descubrieron algo profundamente decepcionante para los amantes del misterio. El porcentaje de pérdidas de embarcaciones y aeronaves en el Triángulo de las Bermudas no es mayor que en cualquier otra ruta comercial con un volumen de tráfico equivalente en el planeta. La región es un corredor marítimo masivo expuesto a huracanes repentinos, corrientes del Golfo sumamente veloces que arrastran restos a cientos de kilómetros en horas y variaciones magnéticas locales que desorientaban a pilotos inexpertos antes de la llegada del GPS. El gran misterio de las Bermudas es, en realidad, un simple sesgo de confirmación aderezado con mal tiempo marítimo y falta de pericia en la navegación. 2. El incidente del paso Dyatlov y la extraña muerte de los 9 excursionistas en los Urales. En febrero de 1959, 9 experimentados esquiadores soviéticos fallecieron en la ladera de la montaña Kolatsiakl bajo condiciones espeluznantes, con sus tiendas cortadas desde el interior y varios cuerpos encontrados con traumatismos severos sin marcas externas. Durante 60 años se especuló sobre pruebas de armas secretas, ataques del Yeti o abducciones. No obstante, una simulación matemática detallada realizada por la Escuela Politécnica Federal de Lausana, combinada con datos geológicos, reveló la causa real: una avalancha de losa de nieve de baja pendiente, slab avalanche. Un corte en la pendiente realizado por los propios montañistas para proteger su tienda debilitó una capa de nieve compacta que cedió horas después mientras dormían. El impacto de la nieve congelada causó las fracturas torácicas inmediatas. Los supervivientes cortaron la tienda para escapar en pánico en medio de la noche y terminaron sucumbiendo rápidamente a la hipotermia a 30 grados crisis, mientras que los daños faciales en algunos cuerpos fueron causados por la descomposición natural y la actividad de carroñeros locales semanas después. 3. El manuscrito Voynich y su indescifrable idioma con plantas inexistentes. Este libro ilustrado del siglo XV, escrito en una caligrafía elegante con un alfabeto totalmente desconocido y repleto de dibujos de botánica extraña y diagramas astronómicos, ha hecho quebrarse la cabeza a los mejores criptógrafos militares de la historia. Aunque la versión romántica sugiere que contiene secretos alquímicos prohibidos o mensajes extraterrestres, los análisis lingüísticos e históricos modernos apuntan a una realidad mucho más prosaica. Es muy probable que se trate del borrador inconcluso de un manual de herbología y medicina casera, creado por un boticario o erudito renacentista con un código privado de taquigrafía o una lengua inventada para proteger sus recetas comerciales. La repetición de estructuras sintácticas sugiere que el texto sigue la ley de Zipf, un patrón matemático propio de las lenguas humanas reales, descartando que sea un simple garabato aleatorio, pero revelando que su contenido probablemente no sea más que una recopilación de remedios herbales para la digestión y baños de asiento medievales. 4. Las líneas de Nazca y los geoglifos gigantes en el desierto peruano. Las colosales figuras de monos, arañas y colibríes grabadas en la pampa de Socos han servido como combustible para teorías sobre pistas de aterrizaje para naves espaciales. La explicación arqueológica y geológica, sin embargo, es notablemente simple en su ejecución técnica. Las pampas de Nazca están cubiertas por una capa superficial de guijarros oscuros ricos en óxido de hierro. Los antiguos pobladores Nazca no necesitaron tecnología aérea para trazar las figuras.
Bastaba con retirar manualmente la capa superior de piedras oscuras para dejar al descubierto la capa inferior de yeso blanco y amarillento, utilizando estacas de madera y cuerdas para mantener la simetría a escala mediante geometría básica. El verdadero motivo de estas líneas tampoco era cósmico. Eran caminos procesionales trazados en un desierto hiperárido, donde la gente caminaba en fila india durante ritos religiosos para pedir agua a sus deidades, y la ausencia casi total de viento y lluvia en la región simplemente preservó los surcos intactos durante 2 milenios. 5. El monstruo del lago Ness y la sombra gigantesca bajo el agua. El lago Ness en Escocia contiene más agua dulce que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos, pero sus frías y turbias aguas teñidas de turba son biológicamente incapaces de albergar a un reptil marino gigante. Para que una población de plesiosaurios sobreviviera durante 65 millones de años, se necesitarían docenas de individuos gigantescos consumiendo toneladas de pescado diariamente en un lago con una biomasa de peces absurdamente baja. Las famosas fotografías de Nessie han sido desmentidas una a una. La más icónica de 1934 era un submarino de juguete con una cabeza de masilla de madera, confesado por sus creadores en su lecho de muerte. Los avistamientos modernos que persisten se explican por troncos de pino silvestre empapados que se hunden, acumulan gases de descomposición en el fondo y emergen violentamente a la superficie, o simplemente por la estela de olas cuadradas que dejan las embarcaciones turísticas al chocar contra las estrechas orillas del lago. 6. La señal WOW, captada por un radiotelescopio en 1977. El 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio registró una señal de radio extrañamente potente y concentrada en la frecuencia de 1420 MHz durante 72 segundos, procedente de la constelación de Sagitario. El astrónomo Jerry R. Ehman rodeó los datos en el papel continuo con un bolígrafo rojo y escribió «Wow». A pesar de ser citada durante décadas como la prueba reina de una transmisión extraterrestre, la señal jamás volvió a repetirse a pesar de cientos de escaneos dirigidos a la misma coordenada. Investigaciones recientes sugieren que la emisión no provino de una civilización lejana, sino del paso inadvertido de uno o varios cometas, como el 266P Christensen, que en ese momento no estaban cartografiados. Las nubes masivas de hidrógeno que envuelven a estos cometas emiten de forma natural en la misma frecuencia de 1420 MHz, cuando son excitadas por la radiación solar, creando un destello de radio breve y único que pasó justo por el foco fijo del telescopio. 7. El misterio del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. La desaparición del Boeing 777 en marzo de 2014, con 239 personas a bordo mientras volaba de Kuala Lumpur a Pekín, se convirtió en uno de los mayores enigmas de la aviación moderna. Aunque la falta de restos inmediatos alimentó teorías sobre hoyos negros y abducciones, la reconstrucción técnica basada en los pings satelitales de Inmarsat trazó un escenario aterradoramente humano y metódico. Los sistemas de transpondedor y comunicación del avión fueron desactivados manualmente justo en el punto ciego del control de tráfico aéreo entre Malasia y Vietnam. Las simulaciones de vuelo recuperadas posteriormente del simulador doméstico del capitán Zahari Ahmad Shah mostraron una ruta trazada hacia el sur del Océano Índico, casi idéntica al trayecto final del avión. Todos los datos apuntan a una acción deliberada en la cabina de mando, donde el avión voló en piloto automático hacia una de las fosas oceánicas más profundas e inaccesibles del planeta hasta agotar su combustible. 8. Jack el Destripador y la identidad secreta del asesino de Whitechapel. En el otoño de 1888, un asesino en serie mutiló a 5 mujeres en el empobrecido barrio de Whitechapel en Londres. La incapacidad de Scotland Yard para capturarlo creó un mito literario victoriano. Sin embargo, la razón por la que el destripador nunca fue atrapado no se debe a que fuera un genio criminal, un miembro de la familia real o un médico cirujano con habilidades sobrehumanas. Whitechapel era un laberinto sobrepoblado de callejones oscuros sin iluminación eléctrica, donde malvivían miles de personas en la absoluta miseria, sin registros de identidad ni cámaras. La policía victoriana no contaba con análisis de huellas dactilares, pruebas de ADN, tipificación sanguínea ni patrullaje coordinado. Cualquier hombre local con conocimientos básicos de carnicería o matadero podía cometer un crimen en un callejón sin luz.
caminar 2 calles en la penumbra y mezclarse con la multitud sin dejar un solo rastro rastreable para la tecnología de la época. 9. Las caras de Belmes y las apariciones pictóricas en el suelo de Jaén. En 1971, María Gómez Cámara afirmó que habían comenzado a aparecer rostros humanos en el suelo de hormigón de su cocina en la localidad española de Belmes de la Moraleda. Las imágenes borraban y cambiaban de forma, atrayendo a miles de curiosos y parapsicólogos. Análisis químicos y fotográficos independientes realizados años después terminaron por desmontar el matiz paranatural. Las caras no eran más que alteraciones químicas producidas por la reacción del hormigón, mezclado de forma casera y con materiales de baja calidad. Al ser tratado con compuestos orgánicos como vinagre, hollín, sal de salitre, aceite vegetal y solventes comerciales. La humedad propia de la vivienda antigua combinada con el desgaste por el tránsito de los visitantes iba modificando los pigmentos superficiales, mientras que la pareidolia, la tendencia del cerebro humano a encontrar rostros en patrones aleatorios, hacía el resto del trabajo interpretativo. 10. El método de construcción de Stonehenge y el movimiento de megasegundos. El gran monumento megalítico de Salisbury, Inglaterra, erigido hace más de 4.000 años, ha sido objeto de especulaciones que involucran desde magia druídica hasta asistencia alienígena para transportar bloques de piedra de hasta 25 toneladas a lo largo de cientos de kilómetros. La arqueología experimental demostró que no se requería ninguna fuerza oculta. Las sociedades del Neolítico disponían de abundante mano de obra comunitaria, fuera de las temporadas de siembra y cosecha. Utilizando trineos de madera lubricados con grasa animal, rodillos de roble y canales de barro, un grupo de apenas 80 personas podía arrastrar un bloque de varias toneladas a lo largo de varios kilómetros al día. Para erigir las piedras verticales, simplemente cavaban un foso con rampa, dejaban caer la base por gravedad y utilizaban palancas de madera combinadas con andamios de troncos para elevar gradualmente los 2 pilares hasta su posición vertical. 11. El buque fantasma Mary Celeste encontrado a la deriva sin tripulación. En diciembre de 1872, el bergantín Mary Celeste fue hallado navegando a toda vela en el Océano Atlántico hacia el Estrecho de Gibraltar. El barco estaba en perfectas condiciones para navegar, con la carga intacta y provisiones para 6 meses, pero ni el capitán, ni su familia, ni los 7 marineros estaban a bordo. El pánico paranormal sugirió ataques de monstruos marinos, pero el manifiesto de carga del barco reveló la respuesta real. Transportaba 1.701 barriles de alcohol industrial denaturado. 9 de los barriles de madera encontrados vacíos sufrieron fugas, llenando la bodega de vapores alcohólicos altamente inflamables y volátiles. Asustado por un estallido por presión o por el temor inminente a una explosión masiva, el capitán ordenó evacuar temporalmente la nave en el bote salvavidas, atándose al Mary Celeste con una cuerda. Una tormenta repentina o un tirón brusco rompió la cuerda de remolque, dejando al bote salvavidas a la deriva, mientras el buque deshabitado continuaba su rumbo por el empuje del viento. 12. Las piedras navegantes de Racetrack Playa en el Valle de la Muerte. En un lago seco y extremadamente plano dentro del Parque Nacional del Valle de la Muerte, en California, grandes rocas de hasta 300 kilogramos dejan tras de sí largos surcos en el suelo arcilloso, sugiriendo que se mueven solas cuando nadie las observa. El misterio perduró hasta 2014. Cuando un equipo de científicos instaló cámaras de lapso de tiempo y estaciones meteorológicas en el lugar. Descubrieron que el fenómeno requiere una combinación matemática muy específica de factores raros pero completamente naturales. En invierno, una fina capa de agua cubre la playa seca y se congela durante la noche creando láminas de hielo extremadamente delgadas. Cuando el sol sale por la mañana, el hielo se fractura en grandes placas flotantes. Con vientos suaves de apenas 15 km/h, estas placas heladas empujan suavemente las bases de las rocas sobre el barro arcilloso resbaladizo, desplazándolas unos pocos centímetros por segundo de forma casi imperceptible. 13. La misteriosa señal acústica marina conocida como el bloop. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU, NOAA, detectó un sonido de ultra baja frecuencia e increíble potencia mediante una red de hidrófonos militares sumergidos en el Pacífico Sur. La señal, apodada el bloop,
Se escuchó a más de 5.000 kilómetros de distancia y superaba en volumen a cualquier vocalización de ballena conocida, disparando teorías sobre monstruos marinos gigantes cosmológicos en el fondo del océano. En 2012, tras desplegar sensores más cercanos a la Antártida, la NOAA resolvió el misterio acústico. El perfil de frecuencia de la señal era idéntico al de un terremoto de hielo, icequake. El sonido fue producido por la fractura masiva y el agrietamiento de un iceberg gigantesco al desprenderse de un glaciar antártico. La enorme masa de hielo al romperse libera una cantidad monumental de energía acústica que viaja con una eficiencia pasmosa a través de las capas profundas de temperatura del agua marina. 14. El secuestro aéreo de D.B. Cooper y su desaparición en el aire. En noviembre de 1971, un hombre bajo el seudónimo de Dan Cooper secuestró un Boeing 727, exigió $200,000 en efectivo y 4 paracaídas y saltó desde la escalera trasera del avión en pleno vuelo durante una tormenta helada sobre los bosques del estado de Washington. A pesar de décadas de investigación del FBI, nunca se identificó al sospechoso ni se encontró su cuerpo, convirtiéndolo en una leyenda urbana de astucia criminal. Sin embargo, la explicación forense sobre su destino final es trágicamente mediocre. Cooper saltó de noche a 20 degrees Celsius, con vientos de más de 300 km/h, vistiendo únicamente un traje formal y mocasines de vestir sobre un bosque denso e impenetrable de coníferas. No era un paracaidista experto. Eligió un paracaídas militar no maniobrable que estaba cosido como maqueta de entrenamiento. Lo más probable es que falleciera en el impacto contra la copa de los árboles o por hipotermia minutos después, siendo sus restos devorados por la fauna local y sepultados por la vegetación. 15. La colonia perdida de Roanoke y el enigma tallado en el árbol. En 1587, más de un centenar de colonos ingleses se establecieron en la isla de Roanoke, en la actual Carolina del Norte. Cuando el gobernador John White regresó 3 años después, tras ir a buscar suministros a Inglaterra, encontró el asentamiento completamente desierto, sin signos de lucha ni restos humanos, solo con la palabra Croatoan tallada en un poste de madera. Durante siglos se habló de desapariciones sobrenaturales o masacres místicas. Sin embargo, los historiadores y arqueólogos modernos han descubierto que la respuesta estaba escrita literalmente en la madera. Ante la falta de suministros, la sequía extrema que sufrió la región esos años y el retraso de los barcos ingleses por la guerra con España, los colonos Einfach hicieron lo más lógico para no morir de hambre. Desmantelaron sus casas pacíficamente y se mudaron a vivir con la tribu nativa vecina de los Croatoan en la isla de Hatteras, integrándose completamente con ellos, como confirman los hallazgos recientes de cerámica y herramientas europeas en sitios arqueológicos indígenas de la zona. 16. El monstruo de Flatwoods y la figura alienígena de Virginia del Oeste. En septiembre de 1952, un grupo de niños y una mujer en Flatwoods, Virginia del Oeste, observaron la caída de un objeto brillante en una colina y afirmaron haberse topado con una criatura de 3 metros, con ojos llameantes y rostro con forma de naipe, que emitía un humo sofocante. La investigación zoológica y meteorológica desarmó el mito con una simplicidad aplastante. El objeto brillante fue un meteorito común que cruzó el cielo nocturno en 3 estados simultáneamente. La visión terrorífica en la colina no era más que un lechuza común. Tito alba, posada sobre la rama alta de un árbol, cuyas ganchudas garras y disco facial del corazón parecían una figura encapuchada en la penumbra. Asustada por las linternas de los visitantes, la lechuza abrió sus alas y se lanzó en picada emitiendo un chillido ensordecedor. El vapor sofocante que irritó la garganta de los testigos era simplemente el gas sulfuroso emanado de pozos de carbón abandonados en la zona, combinado con la niebla densa de la noche. 17. Las luces de Marfa y las orbes resplandecientes en el desierto de Texas. Desde finales del siglo XIX, los habitantes de Marfa, Texas, han reportado la presencia de misteriosas esferas de luz de colores que flotan, rebotan y se fusionan en el horizonte sobre la meseta de Mitchell, aunque los relatos locales atribuían el fenómeno a espíritus apaches o luces de naves espaciales. Un estudio riguroso realizado por la Universidad Estatal de Texas, con espectroradiómetros y sistemas de rastreo GPS, determinó el origen exacto. Las luces son el resultado de la refracción atmosférica de
del tráfico vehicular sobre la autopista 67 de los Estados Unidos. Durante la noche, el rápido enfriamiento del suelo del desierto crea una capa de inversión térmica, donde el aire caliente queda atrapado sobre el aire frío. Esta diferencia de densidad actúa como una lente óptica natural que curva los faros de los automóviles que circulan a decenas de kilómetros de distancia, haciendo que parezcan esferas flotantes que se mueven sin lógica sobre el horizonte desértico. 18. La combustión humana espontánea y las muertes por fuego interno. Los relatos de personas que supuestamente se reducen a cenizas en cuestión de minutos sin incendiar la habitación ni los muebles circundantes han alimentado el folclore médico durante siglos. La ciencia de la combustión forense demostró que no existe ningún mecanismo biológico que permita a un cuerpo humano inflamarse internamente. El fenómeno se explica mediante el denominado efecto mecha. Todas las víctimas registradas eran personas de edad avanzada, con movilidad reducida o bajo los efectos del alcohol o medicamentos, que sufrieron un colapso cerca de una fuente de calor externa, como un cigarrillo encendido o una vela. La ropa de la víctima se prende fuego en una zona localizada, la piel se rompe y la grasa corporal derretida es absorbida por la ropa, la cual funciona exactamente como la mecha de una vela de cera. El cuerpo arde a fuego muy lento durante horas, a temperaturas constantes, consumiendo la grasa abdominal pero dejando intactas las extremidades lejanas donde no hay suficiente tejido adiposo. 19. Los círculos en los cultivos y las complejas figuras geométricas en los campos de trigo. Durante las décadas de 1970 y 1980, los campos de cereales del Reino Unido aparecieron amanece tras amanece, cubiertos con elaborados patrones geométricos aplastados sin huellas de maquinaria alrededor. Las especulaciones sobre señales de orientación para ovnis terminaron drásticamente en 1991, cuando dos jubilados británicos llamados Doug Bauer y Dave Chorley confesaron públicamente haber creado los primeros círculos desde 1978. Demostraron ante las cámaras de televisión cómo lograban aplastar tallos perfectos utilizando una simple tabla de madera sujetada con cuerdas, un trozo de alambre fijado a la visera de una gorra para mantener la alineación recta y un bastón de medir. Inspirados por sus acciones, cientos de grupos de bromistas y artistas terrestres en todo el mundo continuaron elaborando diseños cada vez más complejos, utilizando principios geométricos básicos, GPS portátiles y tablones de madera en la oscuridad de la noche. 20. El pozo del dinero de la isla Oak y las supuestas trampas piratas. En Escocia, Canadá, el pozo de la isla Oak ha sido excavado durante más de 2 siglos en busca de tesoros piratas de Capitán Kidd o manuscritos shakespearianos, cobrándose millones de dólares y vidas en el proceso debido a que el pozo se inunda de agua de mar cada vez que se alcanza cierta profundidad. La geología estructural de la isla reveló que no hay ningún tesoro ni elaborado sistema de trampas hidráulicas diseñado por ingenieros del siglo XVIII. La isla Oak descansa sobre una formación de piedra caliza y anhidrita, altamente porosa propensa a la formación de dolinas o hundimientos naturales, sinkholes. Las supuestas plataformas de madera encontradas a intervalos regulares son simplemente troncos y vegetación acumulados naturalmente por desprendimientos de tierra previos, mientras que la inyección constante de agua de mar es el resultado natural de cavidades kársticas subterráneas conectadas directamente con las mareas del océano. 21. Las mutilaciones de ganado y los cortes quirúrgicos en animales de granja. Durante la década de 1970, miles de ganaderos en el suroeste de los Estados Unidos encontraron reses muertas en sus pastizales a las que les faltaban con precisión la lengua, los ojos, las orejas y los órganos reproductivos, sin rastros de sangre ni huellas alrededor. La intervención de patólogos veterinarios y de investigaciones del FBI concluyó que no había incisiones quirúrgicas ni rayo láser extraterrestre de por medio. Cuando una res muere por causas naturales en un campo abierto, el rigor mortis y la hinchazón por gases de descomposición estiran la piel hasta romperla en líneas rectas que simulan cortes limpios. Los carroñeros primarios, como moscas de la carne, hormigas, cuervos y coyotes, atacan inmediatamente las zonas más blandas, húmedas y expuestas del cadáver. Ojos, hocico y genitales, porque no pueden atravesar el duro cuero del animal. La ausencia de sangre se debe a la lividez cadavérica, donde la sangre se acumula en la parte inferior del cuerpo y se coagula en los vasos sanguíneos. 22. El fenómeno óptico del holandés errante y los barcos flotando en el horizonte. La leyenda del buque fantasma condenado a navegar los mares eternamente sin poder tocar tierra
Nació del avistamiento de embarcaciones que parecían flotar en el aire sobre la línea del horizonte antes de desaparecer súbitamente. La física óptica explica este fenómeno a través de un espejismo superior conocido como fata morgana. Este efecto ocurre cuando existe una inversión térmica severa en la superficie del mar. La capa de aire que está en contacto directo con el agua helada se enfría drásticamente, mientras que la capa de aire superior se mantiene tibia. Esta diferencia de densidades actúa como un prisma gigante que refracta los rayos de luz reflejados por un barco lejano, curvándolos hacia abajo. Como el ojo humano asume que la luz viaja en línea recta, proyecta la imagen reflejada del barco a mayor altura de la real, haciéndolo parecer suspendido en el cielo o invertido sobre las nubes. 23. El zumbido de Taos y el sonido de baja frecuencia inaudible para la mayoría. Desde principios de la década de 1990, un pequeño porcentaje de los residentes de la ciudad de Taos, Nuevo México, ha reportado escuchar un molesto zumbido continuo de baja frecuencia, similar al motor de un camión al ralentí, que no puede ser grabado por micrófonos convencionales. Estudios acústicos y audiológicos detallados determinaron que el no se origina por una antena militar secreta ni por ondas subterráneas. El sonido es una combinación de dos factores terrenales. En primer lugar, la presencia de ruido ambiental de baja frecuencia generado por la infraestructura industrial moderna, transformadores eléctricos, tuberías de gas a alta presión y sistemas de ventilación, que viaja grandes distancias por el terreno rocoso. Y en segundo lugar, la baja tolerancia auditiva o emisiones otoacústicas internas en individuos con un oído especialmente sensible a frecuencias de entre 30 y 80 Hz, quienes no pueden filtrar el ruido de fondo que la mayoría de la población ignora automáticamente. 24. Las huellas del diablo en Devon y la marcha misteriosa sobre la nieve en 1855. En febrero de 1855, tras una noche de intensa nevada en el condado de Devon, Inglaterra, los residentes descubrieron una hilera recta de impresiones en la nieve con forma de pezuña dividida, que se extendía por más de 100 kilómetros, cruzando tejados, muros altos y campos abiertos. El pánico victoriano atribuyó las marcas al mismísimo demonio caminando por el pueblo. El análisis etológico moderno identificó al verdadero responsable, el ratón de campo, Apodemus sylvaticus. Al desplazarse sobre nieve profunda congelada, estos pequeños roedores saltan sobre sus cuatro patas uniendo las extremidades traseras, lo que deja una huella idéntica a una pequeña pezuña en forma de U. La ilusión de una caminata interminable de un solo ser fue provocada por miles de ratones saliendo a buscar comida simultáneamente en diferentes pueblos. Mientras que la fusión ligera de la nieve al salir el sol agrandó las huellas y desdibujó los pequeños rastros intermedios. 25. El incidente ovni de Roswell y el choque en el desierto de Nuevo México. En julio de 1947, un ranchero encontró restos de láminas de aluminio, cinta adhesiva con patrones impresos y vigas de madera de balsa cerca de Roswell, Nuevo México, lo que desató el mito del choque de una nave extraterrestre encubierta por el gobierno. La desclasificación de documentos militares en la década de 1990 reveló la naturaleza exacta del siniestro. El objeto caído pertenecía al proyecto Mogul. Este era un proyecto top secret de las Fuerzas Aéreas de E.U., que utilizaba cadenas de globos de neopreno a gran altura equipados con micrófonos de baja frecuencia para detectar las ondas de choque de las pruebas nucleares soviéticas en la estratosfera. Los materiales recuperados eran simplemente reflectores radar de papel de aluminio y globos meteorológicos acoplados. El secreto gubernamental inicial no buscaba ocultar alienígenas, sino evitar que la Unión Soviética supiera que Estados Unidos estaba monitoreando sus ensayos atómicos. 26. El barco fantasma SS Orang Medan y la trágica muerte de su tripulación. Según una conocida historia de la Marina Comercial, en 1947 el buque carguero holandés Orang Medan envió señales de socorro en el estrecho de Malaca, afirmando que todos los oficiales y la tripulación habían muerto antes de estallar y hundirse sin dejar rastro cuando fue abordado por un barco rescate. Investigaciones en los archivos marítimos internacionales de Lloyd's Register y registros navales de los Holanda y Estados Unidos demostraron que el Orang Medan jamás existió. No hay registro de construcción, número de matrícula, manifiesto de carga ni lista de tripulantes de ninguna nave con ese nombre.
Toda la historia fue un engaño redactado y publicado originalmente en forma de folletín sensacionalista por un periódico neerlandés indonesio, llamado Lokomotief, en 1948, ideado por un escritor de ficción para vender periódicos en la posguerra, que posteriormente fue citado como hecho real por libros de fenómenos paranormales. 27. El Codex Gigas o la Biblia del Diablo escrita en una sola noche. El Codex Gigas es el manuscrito medieval conservado más grande del mundo, famoso por contener una ilustración a página completa del diablo y por la leyenda de que un monje condenado vendió su alma a Satán para redactarlo e iluminarlo en una sola noche. Los análisis paleográficos y de pigmentos realizados por la Biblioteca Nacional de Suecia demostraron que el libro fue creado por un solo hombre, un monje benedictino llamado Hermann el Recluso, en el monasterio de Podlajice en la actual República Checa. Sin embargo, no llevó una noche, sino entre 20 y 30 años de trabajo metódico y diario. La notable uniformidad de la caligrafía y la tinta se debe simplemente a la dedicación monacal de toda una vida dedicada al copiado de textos, una práctica común en el scriptorium medieval donde la disciplina y el aislamiento producían obras de una constancia gráfica impresionante. 28. Las esferas de piedra de Costa Rica y su supuesto moldeado alienígena. En el delta del Diquís, en Costa Rica, existen más de 300 esferas de piedra talladas con una simetría casi perfecta, cuyos tamaños van desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro. La imposibilidad aparente de tallar esferas perfectas en roca dura con herramientas antiguas llevó a teorías sobre tecnologías desconocidas o extraterrestres. Los estudios arqueológicos determinaron que las esferas fueron elaboradas por los antepasados indígenas de la cultura Diquís entre el 300 a.C. y el 1500 de Cristo. Para esculpirlas utilizaron la técnica del fracturamiento térmico. Calentaban bloques de grano diorite o gabro con hogueras y luego vertían agua fría para desprender las capas exteriores de roca. Posteriormente picoteaban la superficie con martillos de piedra más dura y pulían las esferas durante meses utilizando mezclas de arena fina, agua y abrasivos naturales hasta lograr una redondez geométrica sobresaliente. Hacemos una pausa a la mitad de nuestros 55 misterios sin resolver explicados de la forma más aburrida y terrenal posible. Si ver cómo destruimos los mitos de extraterrestres y fantasmas con pura lógica, física y burocracia, te está ayudando a liberar el estrés del día y a preparar la mente para dormir. Apóyame con un pequeño gesto. Suscríbete al canal Ventana Serena, regálame un like a este video y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos relajantes para el insomnio. Y cuéntame en la caja de comentarios, de estos primeros 28 misterios, ¿cuál era la historia paranormal que de niño más te asustaba y que hoy te da risa por lo simple que era? Te leo mientras descansas. Continuamos con la segunda mitad. 29. La lluvia de peces en Yoro y el fenómeno de las trombas marinas. En la localidad de Yoro, Honduras, se reporta anualmente un fenómeno donde cientos de pequeños peces aparecen plateando las calles tras fuertes tormentas primaverales, lo que dio pie a leyendas sobre milagros o portales climáticos. La explicación meteorológica e ictiológica es bastante terrenal. Durante la época de lluvias intensas, se forman trombas marinas o tornados de agua en la costa, o en cuerpos de agua cercanos. Estos remolinos generan una baja presión tan fuerte que absorben peces de agua dulce que nadan cerca de la superficie, transportándolos dentro de la nube de tormenta a través de corrientes ascendentes. Cuando la nube pierde fuerza al avanzar sobre tierra firme, los peces caen junto con la precipitación. Además, algunas especies de peces bentónicos de la zona suelen salir a la superficie desde ríos subterráneos desbordados por las inundaciones, quedando varados en el suelo cuando el agua se filtra rápidamente. 30. La desaparición de Amelia Earhart y el agotamiento de combustible sobre el Pacífico. En julio de 1937, la aviadora Amelia Earhart y su navegador Fred Noonan desaparecieron sobre el Océano Pacífico mientras intentaban dar la vuelta al mundo a bordo de un Lockheed Electra 10C. La falta de restos generó teorías sobre capturas militares espías o aterrizajes en islas secretas. La reconstrucción del vuelo demuestra una trágica combinación de errores de navegación y limitaciones técnicas. Earhart buscaba la diminuta isla Howland en medio del océano. Debido a capas densas de nubes, interferencias de radio en la frecuencia de transmisión y un ligero desvío en el cálculo del viento de frente, la aeronave no pudo visualizar la isla ni recibir las señales direccionales del buque Itasca de la Guardia Costera.
Con los tanques de combustible prácticamente vacíos tras horas de búsqueda en zigzag, el avión se precipitó al océano profundo a decenas de millas de su destino, hundiéndose rápidamente a miles de metros de profundidad. 31. El traslado de los moais de Rapa Nui y la técnica del balanceo con cuerdas. Las colosales estatuas de piedra esculpidas por la civilización Rapa Nui en la isla de Pascua, que pesan en promedio más de 14 toneladas, desataron teorías sobre levitación o ayuda alienígena debido a la falta de árboles para usar como rodillos de madera. La arqueología experimental y la física biomecánica resolvieron la incógnita al tomar al pie de la letra la propia tradición oral de los nativos, quienes afirmaban que los moais caminaban. Al diseñar réplicas exactas con la base ligeramente cóncava y el centro de gravedad inclinado hacia adelante, tal como fueron esculpidos antes de ser instalados en sus plataformas, un grupo de apenas 18 personas armadas con 3 cuerdas gruesas logró desplazar las estatuas. Balanceando la figura de un lado a otro en un ritmo pendular balanceado, la estatua avanza a pasos cortos, meciéndose de forma fluida, permitiendo trasladarla a kilómetros por la isla sin necesidad de ruedas ni animales de carga. 32. La maldición de Tutankamón y las muertes fortuitas tras abrir la tumba. La muerte de Lord Carnarvon y de varias personas asociadas a la apertura de la tumba del faraón Tutankamón en 1922 popularizó la idea de una venganza milenaria escrita en los muros del Valle de los Reyes. El análisis estadístico e higiénico desmintió categóricamente el mito. De las 58 personas presentes en la apertura de la tumba y el sarcófago, la inmensa mayoría vivió vidas largas y pacíficas. Howard Carter, el líder de la expedición, vivió 17 años más. La muerte de Lord Carnarvon se debió a una infección septicémica secundaria provocada al cortarse una picadura de mosquito mientras se afeitaba, lo que derivó en neumonía debido a su ya delicado estado de salud pulmonar. Además, las tumbas cerradas herméticamente durante milenios acumulan esporas de hongos patógenos como Aspergillus flavus, capaces de provocar reacciones alérgicas o infecciones respiratorias graves en personas con sistemas inmunológicos comprometidos. 33. El mito del chupacabras y los coyotes infectados con sarna demodésica. A mediados de la década de 1990 comenzó a difundirse por América Latina la leyenda del chupacabras, una criatura reptiliana o canina desprovista de pelo, con colmillos prominentes y columna espinosa, acusada de desangrar a animales de granja. Cuando biólogos y autoridades veterinarias lograron recuperar cadáveres de especímenes atribuidos a esta criatura en Texas y México, los análisis de ADN arrojaron un resultado 100% conocido. Eran coyotes, perros salvajes o mapaches aquejados por casos severos de sarna demodésica. Este ácaro parásito destruye el folículo piloso del animal, provocando la caída completa del pelaje, el engrosamiento de la piel con costras oscuras y una atrofia muscular drástica. Incapaces de cazar presas rápidas en su estado de debilidad extrema, estos coyotes enfermos recurren a presas fáciles y encerradas como gallinas o cabras en los corrales nocturnos. 34. El mapa de Piri Reis y la supuesta representación de la Antártida sin hielo. El mapa trazado en piel de gacela en 1513 por el almirante otomano Piri Reis ha sido utilizado por teóricos de la pseudo-historia para afirmar que muestra la costa de la Antártida libre de hielo, milenios antes de su descubrimiento oficial. La realidad cartográfica medieval explica la distorsión del mapa. Piri Reis confeccionó su obra combinando más de una docena de mapas fuente, incluidos mapas portugueses y uno trazado por Cristóbal Colón. En la parte inferior del mapa, la costa de América del Sur, actual Argentina y Brasil, se curva drásticamente hacia el este. Esto no se debe a que represente la Antártida, sino a dos factores prosaicos: la limitación técnica de los cartógrafos para calcular la longitud geográfica en el siglo XVI, y la necesidad del dibujante de ajustar el mapa al borde de la piel de animal, para no dejar espacios en blanco, fusionando la costa sudamericana con extensiones míticas de la Terra Australis incógnita. 35. Las calaveras de cristal y la joyería victoriana del siglo XIX
Las tallas de cuarzo transparente con forma de cráneo humano, supuestamente descubiertas en ruinas mayas o aztecas y atribuidas a poderes curativos u orígenes místicos, fueron desmentidas categóricamente por la ciencia de los materiales. Análisis microscópicos realizados con microscopía electrónica de barrido por el Museo Británico y el Instituto Smithsonian revelaron marcas de abrasión circulares perfectamente regulares en la superficie del cristal. Estas marcas solo pueden ser producidas por herramientas de joyería industrial moderna, específicamente ruedas cortadoras giratorias con abrasivos de diamante o esmeril, inexistentes en la América precolombina. Las pruebas documentales rastrearon el origen de casi todas estas piezas hasta Eugène Boban, un comerciante de antigüedades francés del siglo XIX, que vendía piezas falsificadas fabricadas en talleres de lapidario en Idar-Oberstein, Alemania. 36. Los tres fareros de las Islas Flannan y la tormenta de los acantilados. En diciembre de 1900, los tres guardianes del faro de las Islas Flannan, en la costa escocesa, desaparecieron sin dejar rastro en el islote de Island Moor. El barco de suministros encontró la puerta cerrada, los relojes detenidos y una comida a medio preparar. La investigación oficial de la Northern Lighthouse Board reveló que la causa no fue un ataque sobrenatural, sino un accidente marítimo trágico. Una tormenta atlántica de fuerza descomunal destruyó la plataforma de acceso oeste del faro, ubicada a más de 30 metros sobre el nivel del mar, doblando raíles de hierro y arrancando bloques de piedra. Todo indica que dos de los fareros bajaron a asegurar el equipo en la plataforma golpeada por el oleaje. Cuando una ola gigante, Rogue Wave, inesperada barrió la repisa de roca, el tercer farero corrió apresuradamente a advertirles o ayudarles, siendo los tres arrastrados hacia el mar embravecido. 37. El mito de Bigfoot y las apariciones de osos negros erguidos. El legendario homínido gigante conocido como Bigfoot o Sasquatch, que supuestamente habita los bosques de Norteamérica, persiste en el folclore popular gracias a fotografías borrosas, grabaciones de audio y moldes de huellas. La explicación zoológica y antropológica combina la anatomía del oso negro americano, Ursus americanus, con el fraude deliberado. Los osos negros se pongan erguidos sobre sus patas traseras con frecuencia para evaluar el entorno, olfatear el aire o alcanzar comida en los árboles, alcanzando alturas de más de 2 metros y mostrando una silueta pesada e intimidante en la penumbra. Además, los osos que padecen sarna pierden todo el pelaje, adquiriendo un aspecto extrañamente humanoide. Las huellas gigantes de 5 dedos han sido desmentidas por creadores de fraudes arrepentidos, que mostraron las plantillas de madera talladas con las que pisaban el barro blando para alimentar el turismo local. 38. El incidente del bosque de Rendlesham y el faro de Orford Ness. En diciembre de 1980, personal militar de la Fuerza Aérea de los EU, estacionado en la base de RAF Woodbridge en Inglaterra, reportó haber visto luces brillantes flotando en el vecino bosque de Rendlesham, afirmando incluso haber tocado un objeto metálico cónico. El análisis astronómico y de infraestructura del condado identificó de inmediato el origen de las naves espaciales. En esa noche específica, la visibilidad en el bosque coincidió con 3 factores paralelos. El paso de un bólido o meteorito excepcionalmente brillante en la atmósfera superior, la presencia de luces nocturnas de camiones agrícolas en caminos rurales y, de forma determinante, el destello giratorio del faro de Orford Ness. El faro, situado a pocos kilómetros en la línea directa de visión desde el bosque, emite un pulso de luz cada pocos segundos que, visto a través de la densidad de las copas de los árboles en una noche fría, crea la ilusión óptica de un objeto luminoso que parpadea y se mueve entre los troncos. 39. La sábana santa de Turín y el análisis de radiocarbono del siglo XIV. El manto de lino que muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre con marcas de crucifixión ha sido venerado durante siglos como el sudario de Jesús de Nazaret. Sin embargo, en 1988, 3 laboratorios independientes en Oxford, Zúrich y Arizona realizaron pruebas de datación por carbono 14 en muestras del tejido. Los resultados de los 3 laboratorios coincidieron con un margen de certeza del 95%. El lino fue fabricado entre los años 1260 y 1390 de nuestra era. Esta datación coincide exactamente con la primera aparición documentada de la tela en la historia, cuando el caballero Geoffroy de Charny la exhibió en la iglesia de Lirey.
Francia, en 1354. La imagen no es una fotografía milagrosa, sino una obra artística medieval elaborada con pigmentos orgánicos o mediante oxidación ácida superficial para simular el aspecto de una túnica de entierro antigua. 40. El Yeti y el análisis genético del oso pardo del Himalaya. Las leyendas sobre el abominable hombre de las nieves que habita las cumbres del Himalaya alimentaron expediciones montañistas durante más de un siglo, respaldadas por relatos de sherpas y muestras de pelo, piel y huesos conservados en monasterios tibetanos. En 2017, un equipo internacional de genetistas liderado por la Universidad de Buffalo realizó un análisis exhaustivo del ADN mitocondrial de 9 muestras biológicas atribuidas al Yeti, incluyendo dientes, piel y pelo. El estudio demostró que 8 de las muestras pertenecían a especies de osos autóctonos de la región, específicamente al oso pardo del Himalaya, Ursus arctos isabelinus, y al oso negro asiático, Ursus tibetanus, mientras que la 9ª muestra pertenecía a un perro doméstico. Las extrañas huellas encontradas en la nieve sobre las laderas se forman cuando las pisadas de estos osos se derriten y se vuelven a congelar bajo el sol de alta montaña, expandiendo su tamaño original. 41. La isla fantasma de Bermeja y su supuesta desaparición por conspiración. Durante siglos, mapas de los siglos XVI y XVII ubicaron a la pequeña isla Bermeja a más de 100 kilómetros al norte de la península de Yucatán en el Golfo de México. Cuando expediciones geográficas modernas no lograron encontrarla, surgieron teorías sobre su destrucción deliberada por agencias secretas para modificar los límites de la zona económica exclusiva marina rica en petróleo. La verdad cartográfica es mucho más simple. La isla Bermeja jamás existió. Los antiguos cartógrafos españoles cometieron un error de transcripción al copiar coordenadas aproximadas tomadas por navegantes que confundieron avistamientos lejanos de bancos de arena o nubes de horizonte con tierra firme. Este error fantasma se arrastró mecánicamente de un mapa a otro durante generaciones por inercia editorial, hasta que los levantamientos hidrográficos con satélite y radar de alta definición en 2009 confirmaron que el fondo marino en esas coordenadas es una llanura oceánica plana e ininterrumpida. 42. El misterio de los pies desmembrados que aparecen flotando en el mar Salish. Desde 2007, más de una docena de pies humanos cercenados y atrapados dentro de tenis o zapatillas deportivas han aparecido en las costas del mar Salish, entre Canadá y Estados Unidos, desatando pánicos sobre asesinos en serie marítimos. La explicación médico-forense y oceanográfica resolvió el misterio sin necesidad de violencia criminal. Cuando un cuerpo se hunde en el agua de mar, la fauna carroñera marina ataca suavemente las articulaciones más blandas y delgadas, como los tobillos, provocando una separación natural llamada desarticulación. Las zapatillas deportivas modernas están fabricadas con espumas sintéticas de polietileno y bolsas de aire altamente flotantes que protegen el pie del desgaste descompositivo. El calzado actúa como una cápsula protectora e insumergible que flota hacia la superficie y es arrastrada por las corrientes predominantes del Pacífico directamente hacia las playas de la zona. 43. La muerte de Elisa Lam y el ascensor del Hotel Cecil. En 2013, el hallazgo del cuerpo de la joven canadiense Elisa Lam dentro de un tanque de agua en el techo del Hotel Cecil en Los Ángeles, junto con la difusión de un video de seguridad que la mostraba actuando de manera errática dentro del ascensor, desató olas de especulación paranormal. Las investigaciones forenses y los informes toxicológicos oficiales explicaron la tragedia desde la salud mental. Elisa Lam padecía un trastorno bipolar severo, y en los días previos a su fallecimiento había dejado de tomar sus medicamentos prescritos de forma repentina. Esto desencadenó un episodio psicótico severo caracterizado por alucinaciones visuales, paranoia y desorientación espacial, lo que explica sus movimientos extraños en el ascensor. La joven accedió al techo por las escaleras de emergencia, que no tenían alarma activada, y se introdujo voluntariamente en el tanque de agua abierto para esconderse de sus alucinaciones, falleciendo lamentablemente por ahogamiento accidental. 44. El Mothman de Point Pleasant y la figura alada previa al colapso del puente. Entre 1966 y 1967, los residentes de Point Pleasant, Virginia del Oeste, reportaron ver a una criatura humanoide de 2 metros con alas gigantescas y ojos rojos reflectantes, conocida como Mothman, cuya aparición culminó con la trágica caída del puente Silver Bridge.
La ornitología y la psicología ambiental identificaron a la supuesta criatura como un ejemplar desorientado de la grulla canadiense, Grus canadensis, o un búho nival, Bubo scandiacus. Estas aves poseen una envergadura de alas de más de 2 metros y un brillo ocular rojo o brillante cuando reciben el impacto directo de las luces de los automóviles en la oscuridad. El pánico colectivo y la histeria mediática transformaron el avistamiento de esta ave grande en un monstruo presagiador, mientras que el colapso del puente fue provocado años después por una falla de fatiga estructural en una sola barra de tensión de hierro, un defecto metalúrgico completamente ajeno a cualquier entidad voladora. 45. El hombre de Somerton y el indescifrable código del libro Tamam Shud. En diciembre de 1948, el cadáver de un hombre elegantemente vestido apareció sin identificación en la playa de Somerton, Australia. En su bolsillo se encontró un pedazo de papel arrancado con la frase Tamam Shud, que significa finalizado en persa, y un texto codificado a lápiz, lo que disparó hipótesis sobre espionaje internacional durante la Guerra Fría. El misterio de casi un siglo se resolvió definitivamente en 2022 mediante análisis genealógico de ADN realizado por la Universidad de Adelaida. El hombre fue identificado como Carl Webb, un ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos de Melbourne sin vínculos con agencias de inteligencia. Webb atravesaba por un divorcio difícil y problemas económicos, habiendo viajado a Adelaida en aislamiento total. El indescifrable código encontrado en su libro resultaron ser simplemente notas personales y anotaciones de apuestas de carreras de caballos que Webb solía rastrear como pasatiempo. 46. Las luces de Hesdalen y la batería geológica natural de Noruega. En el valle de Hesdalen, en Noruega, han aparecido durante décadas extrañas luces parpadeantes de tonos blancos, amarillos y rojos que flotan sobre el suelo o se desplazan a gran velocidad, atribuidas a visitas ovnis. Estudios físicos y geofísicos realizados por el proyecto Hesdalen determinaron que el valle es, en la práctica, una batería eléctrica natural gigante. Un lado del valle es rico en depósitos de hierro y zinc, mientras que el otro lado contiene elevadas concentraciones de cobre. El río que atraviesa el valle contiene agua enriquecida con azufre proveniente de minas abandonadas, actuando como un electrolito líquido, cuando los vapores de humedad y el agua ácida fluyen entre los minerales metálicos de ambas laderas. Se genera una corriente de electricidad estática que ioniza el aire, produciendo bolsas de plasma brillante que flotan suavemente hasta que la energía química se disipa por completo. 47. El hombre de Tauret y el viajero procedente de un país inexistente. Una popular leyenda urbana de Internet afirma que en 1954, un hombre aterrizó en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, portando un pasaporte oficial de un país llamado Tauret. Cuando las autoridades lo encerraron en una habitación de hotel vigilada para investigar, el hombre desapareció mágicamente sin dejar rastro. La búsqueda en archivos periodísticos y judiciales reales demostró que la historia es una versión distorsionada de un delito financiero menor. En 1959, un estafador británico llamado John Segrus fue arrestado en Tokio por intentar cambiar cheques falsos utilizando un pasaporte fabricado por él mismo, con el nombre de un país ficticio redactado en un idioma inventado para evadir los controles migratorios. El estafador fue juzgado, condenado y deportado por fraude de documentos. La historia de su desaparición mágica fue inventada años después por periódicos amarillistas y foros de Internet para convertir un arresto por falsificación en un cuento de viajes en el tiempo. 48. Los colosos de Memnón y sus cantos acústicos al amanecer. En la orilla occidental del río Nilo se erigen dos monumentales estatuas de piedra del faraón Amenhotep III. Tras un fuerte terremoto en el año 27 a.C., la estatua norte sufrió grietas profundas y comenzó a emitir un sonido melodioso parecido a un silbido o un arpa al salir el sol, fenómeno que los antiguos griegos atribuían al llanto del héroe Memnón saludando a su madre la aurora. El misterio físico se explica por la dilatación térmica y la humedad. Durante las noches del desierto, el rocío se acumulaba dentro de las finas grietas y poros de la piedra de cuarcita de la estatua. Al salir el sol por la mañana, el calor del desierto evaporaba rápidamente el agua atrapada,
y el aire caliente al expandirse salía a presión por las fisuras estrechas como si fuera una flauta de piedra. El sonido cesó para siempre en el año 199 d.C., cuando el emperador romano Septimio Severo restauró la estatua sellando las grietas con bloques de piedra. 49. Las momias tridáctilas de Nazca y la fabricación de fósiles alienígenas. En años recientes se presentaron ante medios de comunicación e instituciones especímenes momificados hallados en Perú, que presentaban 3 dedos alargados en manos y pies, cabezas alargadas y anatomía atípica, anunciadas como restos de seres no humanos. Exámenes tomográficos y peritajes forenses realizados por el Instituto de Medicina Legal de Perú desarmaron el fraude de forma contundente. Las momias son ensamblajes artesanales fabricados recientemente utilizando restos óseos precolombinos verdaderos que fueron mutilados y alterados. Los traficantes de antigüedades cortaron los dedos laterales de manos y pies de momias humanas antiguas para dejar solo 3 falanges centrales alargadas. Agregaron huesos de animales, como fémures de llamas y aves, para estructurar el torso y cubrieron las uniones con pegantes sintéticos modernos y una capa de polvo blanco de tierra de diatomeas para ocultar las cortes e incisiones quirúrgicas. 50. La batería de Bagdad y la supuesta electricidad en la antigüedad. En 1936 se hallaron en Irak varios recipientes de terracota que contenían un cilindro de cobre fijado con asfalto y una varilla de hierro en su interior, fechados alrededor del siglo II a.C., que fueron señalados como prueba de que las civilizaciones antiguas usaban electricidad para iluminación o electrochapado. Experimentos de ingeniería electroquímica demostraron que, si bien llenar el recipiente con un líquido ácido como vinagre o jugo de uva genera un voltaje insignificante de menos de 1 voltio, el artefacto no tenía ningún propósito eléctrico práctico. Carece de cables conductores exteriores. El sellado de asfalto aísla por completo el circuito y la baja potencia generada se agota en cuestión de minutos. Los arqueólogos sugieren que estos tubos de cobre y arcilla eran simplemente recipientes herméticos diseñados para almacenar y proteger pequeños rollos de papiro o pergaminos sagrados de la humedad del suelo. 51. El incidente ovni de Kecksburg y la caída de la sonda Cosmos 96. En diciembre de 1965, residentes de Kecksburg, Pensilvania, observaron una gran bola de fuego cruzando el cielo que pareció estrellarse en un bosque cercano. Testigos afirmaron que militares acordonaron la zona y se llevaron en un camión un objeto con forma de bellota cubierto con inscripciones jeroglíficas. La desclasificación de los archivos de la NASA y la Fuerza Aérea aclaró el origen del objeto rastreado. La bola de fuego fue el reingreso a la atmósfera de los restos de la sonda espacial soviética Cosmos 96, que había fallado en su trayectoria hacia Venus y cayó de forma descontrolada sobre Norteamérica esa misma noche. La forma cónica o de bellota del objeto avistado por los pobladores coincide con la estructura del módulo de descenso térmico de las sondas soviéticas de la época. El secreto militar que rodeó el evento no buscaba ocultar tecnología extraterrestre, sino recuperar piezas de la tecnología espacial soviética para su análisis durante la carrera espacial. 52. La cara de Marte de la región de Sidonia y la ilusión de la baja resolución. En 1976, la sonda Viking 1 de la NASA fotografió una formación rocosa en la región de Sidonia en Marte, que mostraba una asombrosa semejanza con un rostro humano gigante, esculpido en la superficie planetaria, alimentando teorías sobre civilizaciones marcianas extintas. La explicación científica quedó demostrada de forma irrefutable gracias al avance de la fotografía planetaria. La imagen original de 1976 tenía una resolución muy baja y sufría de artefactos digitales, pérdida de datos en forma de pequeños puntos negros que crearon la ilusión de fosas nasales y sombras de ojos. En 2001, la sonda Mars Global Surveyor fotografió la misma formación rocosa con una resolución decenas de veces mayor. Las imágenes detalladas revelaron que la cara es simplemente una mesa o colina erosionada totalmente natural de rocas y sedimentos, donde la combinación de la luz del sol en un ángulo específico y la pareidolia visual humana hicieron el resto. 53. El manuscrito de Rohonk y la falsificación del coleccionista húngaro. El manuscrito de Rohonk es un libro ilustrado descubierto en Hungría en el siglo XIX. Escrito en un alfabeto desconocido de más de 200 símbolos con ilustraciones religiosas y militares que desafió a los criptógrafos durante generaciones.
Un análisis exhaustivo de la historia del manuscrito y de las marcas de agua del papel reveló la autoría de la obra. El libro fue elaborado sobre papel fabricado en el norte de Italia a principios del siglo XVI, pero el texto fue redactado siglos después por Samuel Literati Nemes, un anticuario y bibliófilo húngaro del siglo XIX, conocido por crear refinadas falsificaciones históricas para vendérselas a nobles, ricos y coleccionistas desesperados por adquirir antigüedades únicas. El texto del manuscrito es un código inventado por el propio Nemes, utilizando sustitución aleatoria de caracteres sin un idioma real de fondo, creado únicamente con el fin de aumentar el valor económico de la pieza. 54. El pozo supersólido de Kola y la grabación de las voces del infierno. Durante la década de 1970, la Unión Soviética excavó en la península de Kola el pozo científico más profundo del mundo, alcanzando más de 12 kilómetros de profundidad. En la década de 1990 comenzó a circular por programas de radio y páginas de internet un aterrador audio que supuestamente captó los gritos de millones de almas torturadas en el infierno cuando los geólogos bajaron un micrófono al fondo del pozo caluroso. La investigación mediática demostró que la grabación es una falsificación completa. Los micrófonos geológicos convencionales no pueden funcionar a temperaturas superiores a los 180 leucides, dentro de un pozo lleno de lodo de perforación. El audio difundido no era más que una pista de efectos de sonido extraída de la película de terror italiana de 1972 Baron Blood, la cual fue editada en bucle, distorsionada con eco y amplificada por un profesor religioso finlandés para crear un fraude sensacionalista. 55. El mito del motor de agua y las máquinas de movimiento perpetuo. Desde hace más de un siglo surgen con frecuencia historias sobre inventores independientes que supuestamente crearon motores que funcionan utilizando agua como combustible o sistemas magnéticos de energía libre y movimiento perpetuo, afirmando que fueron silenciados por las grandes compañías petroleras. La física elemental de la termodinámica demuestra por qué estas invenciones son conceptualmente imposibles. El agua H2O es el producto final de la combustión del hidrógeno, lo que significa que ya no contiene energía química liberable. Para separar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis, se requiere consumir exactamente más energía eléctrica de la que el hidrógeno resultante podrá generar al quemarse. Todas las supuestas máquinas de movimiento perpetuo presentadas a lo largo de la historia ocultan baterías escondidas, utilizan corrientes de aire imperceptibles o aprovechan variaciones de temperatura ambiental, colapsando inevitablemente cuando se someten a mediciones de laboratorio bajo las leyes inviolables de la conservación de la energía. Y con las inviolables leyes de la termodinámica, terminamos nuestro recorrido por estos 55 misterios, sin resolver explicados de la forma más terrenal, aburrida y lógica posible. Como has podido comprobar, detrás de cada gran enigma de la historia que solía causarnos intriga o temor, casi siempre se esconde una simple explicación de la física, un error de interpretación o un fraude completamente humano. Espero que desmitificar estas historias te haya servido para despejar la mente, calmar los pensamientos repetitivos del día y preparar tu cuerpo para un descanso profundo y reparador. Si este contenido te ayudó a desconectar, recuerda regalarnos tu like, compartir este video con alguien que sufra de insomnio y asegurarte de estar suscrito al canal Ventana Serena. Cierra los ojos, relaja los hombros, acomoda bien tu almohada y deja que la tranquilidad de la noche te envuelva por completo. Que tengas un sueño muy placentero y reparador. Buenas noches y hasta nuestro próximo relato.